Hola, bienvenidos a Estoy Conociendo a Alguien, un espacio creado para ti, para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. Muchachos, hoy tenemos el capítulo número 17. Ay, ya estamos bastante adelante. Les cuento que para el capítulo 20 les tengo como una sorpresa, ¿cierto? Y creo que cada vez que vamos a cerrar como una etapa del desarrollo, vamos a traer como la misma sorpresa. Entonces, bueno, estén atentos porque es bien interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos. Ya les he dicho muchas veces que, bueno, esto es como, lo estamos haciendo como por etapas del desarrollo para pensar en nosotros en el momento en el que teníamos esas edades, pero el tema de hoy involucra tanto a adolescentes como a adultos. Entonces, como ya pudieron leer en el título, nuestro tema es el uso y el abuso de las pantallas y de las redes sociales. Es una invitación a pensar si estas son un riesgo o realmente son un refugio. Entonces, para arrancar, me gustaría hacerles la pregunta. Las redes sociales y las pantallas nos están dañando tanto a los adultos como a los adolescentes, o están ocupando un lugar de algo mucho más profundo. Y quiero hacer esa pregunta principalmente orientada a que me he dado cuenta por experiencia incluso personal y experiencia pues de conocidos, que las redes sociales funcionan como, ay, no, es que aquí me estoy como desconectando un poquito de la realidad, pero entonces es como para conectarse a otras realidades. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y antes de arrancar, me gustaría decirles que muchísimas gracias. La semana pasada no subimos contenido porque, muchachos, tenía un bajón emocional de esos que nos da a todos, como en la vida cotidiana, a todos nos pasa. Entonces, pues no lo hice porque quería como estar bien para poder hacer el podcast y pues como para poder subir contenido. Así que, sin embargo, gracias a los que preguntaron que dónde estaba el capítulo, porque eso me dice a mí que están ahí como la expectativa siempre de seguir aprendiendo, de que sigamos creciendo juntos, y bueno, eso me llena mucho como de entusiasmo. Así que vamos a arrancar. Lo primero que quiero decir es que yo no quiero satanizar las redes sociales ni las pantallas. No, nada. Pues por un lado nos han brindado también mucha ayuda, ¿cierto? Nos han ayudado demasiado si lo pensamos como de una forma muy profunda. Sin embargo, es importante mencionar que sí se puede ver una gran diferencia en el uso y en el abuso de las mismas. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que ponme por allá de fondo si quieres, mientras lavas los platos, mientras cocinas, mientras, no sé, vas en el bus. Por ahí tengo una amiguita que me escucha cada que va en el metro. Así que bueno, porque creo que este tema es bien importante y no sé qué tan largo se vaya a ir el capítulo, pero pues la idea es que reflexionemos bastante. ¿Listo? Como saben, siempre me gusta arrancar como con un poquito de marco teórico, como hablar un poquito desde las teorías, desde lo que he podido leer, estudios que he encontrado, pues como para que arranquemos con una base un poco estructurada, ¿cierto? No hablar por hablar. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que encontré que hay estudios internacionales, muchachos, que mencionan cómo hay una correlación entre los síntomas de ansiedad y depresión con el abuso de las pantallas y las redes sociales en los adolescentes, ¿cierto? Acuérdense que estamos enfocados en la adolescencia. Y en estos estudios, las asociaciones, aunque son pequeñas, son, digamos que, están ahí presentes, están presentes. Y digamos que, aunque no muestran una causalidad directa, sí muestran la influencia, ¿verdad? Y esto es muy importante. Bueno, y ahí me quiero detener. Cuando yo estaba en la universidad nos explicaban mucho que los estudios también teníamos que tener mucho cuidado con ellos por el tipo de muestra que se utilizaba, ¿cierto? ¿Por qué? Yo muchas veces les he hablado del contexto.
¿cierto? El contexto cultural influye muchísimo, entonces no es lo mismo usar redes sociales, no sé, en Estados Unidos que usarlas en Colombia, y aunque estamos en el mismo continente y así, la muestra cultural y la muestra poblacional en estos estudios es muy diferente. Entonces eso es como lo primero que quiero decir. Estos estudios que yo busqué, traté de buscarlos más como en América Latina, que es como la población más cercana a, pues a los adolescentes de Colombia, que es como la población que más me escucha, pero sé que me escuchan como de otros países, entonces como que quise buscarlo a ese nivel, como al nivel de Latinoamérica. Para continuar, me gustaría decir que a pesar de esto, de que en estos estudios que encontré no había como una correlación muy, muy significativa, otros estudios, ¿cómo les parece que nos dicen que sí hay una asociación directa? ¿En qué? En cuanto al tiempo, en el cómo se usa y en la función que cumple las redes sociales y las pantallas en los adolescentes. Un ejemplo que ponían era que no era lo mismo 2 horas, por ejemplo, de ver un documental a estar 2 horas dedicados a scrollear en TikTok. Entonces esa me parece una gran diferencia de la cual podemos partir como para pensar también en lo que estamos haciendo con nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Brasil encontré un estudio que se hizo en adolescentes de entre 11 y 14 años y ahí encontraron que quienes usan las pantallas más o menos 4 horas presentan mayores niveles como de estrés, ansiedad y depresión. Y este que me parece súper importante, baja tolerancia a la frustración. Y eso me parece muy diciente porque los adolescentes llegan a un momento en el que si de por sí ya tienen baja tolerancia a la frustración, por lo que hemos hablado anteriormente, con el uso y abuso de las pantallas, pues además de que se prolonga, se evidencia muchísimo más, ¿cierto? Entonces, en Argentina, por ejemplo, encontraron que el uso en edades tempranas de las pantallas y de los videojuegos y de las redes sociales, etcétera, se asociaba con dificultad de atención, lenguaje y regulación emocional. Y yo creo que esto nos da muchas pistas de lo que está pasando con nuestros adolescentes, y ni siquiera con ellos solamente, sino también con nosotros como adultos. A veces las pantallas nos dan una descarga tan grande de dopamina, que de eso vamos a hablar ahorita, y lo que hace es que nos quitan el sueño. Yo me he encontrado, honestamente, en ocasiones en las que estoy scrolleando con mucho sueño y no paro. No paro a pesar de que estoy muy cansada y no paro y no paro y yo digo, ¿qué es esto? Creo que eso ya es una alerta muy grande. Y no sé, yo los invito a hacer, qué sé yo, un reto para ustedes mismos de un día entero sin celular, 2 días. Y créanme que se van a sentir muy diferentes. Aunque esto se convierte como una extensión de nuestro sistema nervioso, es muy chistoso. No sé si les ha pasado que se sientan, no sé, a hacer cualquier cosa y lo primero que buscan a los 3 minutos es el celular. A veces hay personas que ni siquiera al minuto, y eso me parece ya un poco preocupante. Así que esto va a ser como el abrebocas para que nos pensemos un poquito en cómo estamos utilizando nuestros celulares, ¿cierto? No hay que negar que hacen parte de nuestra vida. Con el celular yo me he encontrado que con el celular uno hace todo. Uno ve el reloj, uno pone las alarmas, uno ve las noticias, uno ve el TikTok, se comunica con las personas que ama, lee, ¿cierto? Porque también pues uno hace las cosas del banco, o sea, todo está en el celular. Entonces, a veces es un poco difícil decir, ay, no me vas a conectar todo el día, no sé qué, porque entonces usted por allá está haciendo sus labores del día y se acuerda que usted le tiene que enviar un correo a tal persona avisándole tal cosa. Entonces tiene que volver al celular. Y es como algo de nunca acabar. Entonces, sí, la primera invitación es como eso. Pensemos cómo estamos utilizando nosotros nuestras pantallas y cómo estamos dejando que los adolescentes las utilicen, ¿cierto? Hay otros datos internacionales también que mencionaban que entre el 10% y el 15% muchachos de los adolescentes presentan un uso problemático, ¿cierto? ¿Y eso a qué se refiere? A que hay una pérdida de control y una interferencia en la vida diaria. Y esto es un poquito de lo que les estoy hablando, ¿cierto?
pero en los adolescentes se ve mucho más. Entonces uno puede encontrar adolescentes que no pueden comer sin el celular, y ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos hasta la adolescencia. Hay niños que hoy por hoy no comen sin con el celular, con un video de YouTube, con, no sé, la música de no sé dónde. Y eso es preocupante, muy preocupante. Entonces, cuando dice aquí pérdida de control e interferencia en su vida diaria, es eso, es como cualquier cosa que pasa en este mundo virtual los descompensa. Y hay una descompensación a tal punto de que hay una frustración alta, pueden tener muchísima tristeza, enojo y desatarse en como muchas cosas, ¿verdad? Entonces, estos estudios ya nos están dando como mucho para pensar. Y creo que también hay un factor de riesgo, ¿cierto? Y es el uso compulsivo de las redes sociales y de las pantallas. Porque esto desregula. Y si se usa como único regulador emocional, pues entonces estamos muy mal. Si para que el niño no llore, o para que el adolescente no haga pataleta, o para que el adolescente no se aísle, o para que el adolescente converse con la familia, yo le tengo que dar el incentivo del celular. O para que el adolescente entonces vaya a clase puntual, yo le tengo que dar el celular. Si para que el adolescente se porte bien, entonces yo le tengo que comprar el juego. Eso a mí ya me parece delicado, ¿verdad? Porque se está utilizando como un regulador emocional. Y entonces, ¿dónde quedan las habilidades sociales que les tendríamos que estar enseñando, ¿cierto? Las habilidades para regular sus emociones. Eso es lo delicado. Entonces, recordemos que el sistema de recompensa es hipersensible. Y digamos que en la adolescencia lo que se busca es la novedad, ¿cierto? La intensidad, la validación, y de eso ya hemos hablado. Pero entonces, los niveles de dopamina, que se los mencioné ahorita, están por el techo con con los videos, con los videojuegos, con las redes sociales, con los likes, con la recompensa del juego, con las notificaciones, con los rankings, mejor dicho, con todo hay una activación, ¿cierto? Y ante esos estímulos tan placenteros, ¡pum!, la dopamina se dispara. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Que quiere más y más y más, y el cerebro cada vez va a querer mucho más de eso, lo que significa que quieren incrementar el tiempo de juego, el tiempo de las pantallas, el tiempo del computador, el tiempo del televisor. Y ahí se entra en un bucle, ¿cierto? Entonces el adolescente o incluso los adultos empiezan a perder horas de sueño, y eso se desatan otras cosas a nivel emocional y a nivel cerebral que no son para nada saludables, ¿cierto? Entonces, con un sistema de recompensa súper activado y el sistema de control en desarrollo en la adolescencia, pues esa combinación explica básicamente, ¡pum!, la impulsividad. Entonces, el adolescente grosero, el que no mide límites, porque acuérdense que les he hablado muchas veces de que en esa adolescencia el cerebro se está terminando de desarrollar, está pues como el lóbulo prefrontal ahí como en esa búsqueda. Y claro, si estamos recibiendo todo el tiempo esas descargas de dopamina tan intensas, tan activas, ¡pum!, esa combinación es la combinación perfecta. Pero bueno, digamos que aquí también podemos observar una mayor dificultad para desconectarse, lo que les mencionaba ahorita, digamos que el sueño empieza como a ser muy difícil de conciliar, y las recompensas digitales empiezan a tener como mucha más entrada en las vidas de estas personas, de estos adolescentes, y los chicos empiezan a ser mucho más susceptibles a ellas. Entonces, no es falta de disciplina, no es que a ese adolescente le falta correa, no. Esto es un proceso que se apoya y se construye con decisiones que de pronto como adultos no sabemos
cuál es el mejor camino para tomar. Entonces pensamos que el videojuego, que la pantalla, que el celular son, no sé, cosas poco dañinas. Entonces se las proveemos a los adolescentes, pues, y esto hace que entren en ese círculo que ya les acabo de mencionar. Hay un riesgo grandísimo, y es que cuando el adolescente se siente mal, y no solo el adolescente, quiero que piensen en ustedes también como adultos, se sienten mal y ¡pum! ¿Qué hago inmediatamente? Me conecto al celular. Piensen en una situación embarazosa, no sé, llegan a un lugar en el que no conocen a nadie, no sé qué, ¿cuál es el refugio? El celular. Mirar la notificación de no sé dónde, no le ha hablado a nadie, pero usted necesita mirar. Bueno, lo mismo pasa con los adolescentes, ¿cierto? Los adolescentes en una cena familiar no quieren hablar con nadie, pues están en todas esas etapas que ya les he mencionado antes, y entonces el celular funciona como refugio. Me siento mal, pum, me conecto, porque ahí sí me siento bien. Entonces aquí yo quisiera hacer como un distintivo, ¿cierto? Hablar del uso saludable y el uso abusivo. Porque, como dije al principio, la idea no es satanizar las redes sociales ni las pantallas. Pues yo sé que todos aquí crecimos influenciados por la tecnología, por las pantallas, y pues cada vez va a ser mucho más grande como la influencia. Entonces, como que la idea no es satanizarlo, pues porque finalmente en este mundo estamos y nos tenemos que aprender cómo adaptar. Pero entonces, adaptarnos no significa sumergirnos completamente en algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un uso saludable, podría decirse que primero hay un equilibrio con otras actividades. Entonces, por ejemplo, yo me conecto, no sé, un momentico, reviso redes sociales, notificaciones, juego, no sé, 30 minutos, y después me voy al colegio, me voy a la universidad, leo mis libros, hago mis deberes de la casa, bueno, como cada una de sus actividades. Entonces ahí no hay interferencia, perfecto, hay como un balance, un equilibrio. Bueno, otra podría ser que esto no interfiere con el sueño y con otras actividades como lo mencioné, pero el sueño es muy, muy, muy importante. Usted como adulto tiene que dormir de 8 a 9 horas, un adolescente también tiene que dormir de entre 8 a 10 horas máximo, mínimo. Y bueno, los niños, se me escapa el dato, pero los niños también deben dormir bastante. Entonces, el sueño es supremamente importante. Y yo creo que a estas alturas de la vida todos lo hemos comprobado. Cuando usted no descansa, usted no rinde igual, se vuelve un poco más irritable, le cuesta tomar decisiones, le cuesta prestar atención, no, mejor dicho, todo. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita. Otro buen uso y un uso saludable podría ser cuando se utiliza para, como con el fin de socializar, de crear conexiones, de crear comunidad. Pero ahí también hay un pequeño detalle, y es qué tipo de comunidades, ¿verdad? En el internet hay de todo y eso lo sabemos aquí. Sin excesos es muy importante. El entretenimiento sin exceso es válido. Si se quiere entretener un momentico viendo, perfecto, pero sin excesos. No es que 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, eso ya es demasiado. Cuando también hay una capacidad de desconexión, sin querer posponer la desconexión, es decir, si tú le dices a tu adolescente, en 5 minutos se apaga el juego, y en 5 minutos se apaga y no hay lío, no hay pelea, no, nada. Pero si tú le dices 5 minutos y empieza 10, otros 5, otros 20, o tú mismo también te dices a ti, en 5 minutos me paro a hacer tal actividad, y llegan 10, 15 minutos, 30 minutos, y vos todavía ahí en Instagram, TikTok o Facebook o cualquier red social o en un juego, ahí hay un poco de abuso del uso de las pantallas, ¿verdad? Ya no es un uso saludable, porque se está atrofiando la desconexión, esa capacidad de desconectarte. Bueno, y de pronto ya me gustaría hablar como del uso abusivo, ¿cierto? ¿Cuáles son como esas señales que nos pueden indicar que hay un uso
un poco conflictivo. Una de ellas es, como lo mencioné anteriormente, que estas pantallas sean el único regulador emocional, tanto como para el adulto como para el adolescente. Si es lo único que calma a ese adolescente, que le baja los niveles de ansiedad, que le hace tranquilizarse, sentirse en ambiente, que lo hace conectar con los demás, si es su única fuente de socializar, ojo con eso. Ojo con eso. Lo mismo para usted como adulto que me está escuchando. Si a usted le cuesta mucho socializar no sé, en un lugar público, pero por internet no tanto, ojo con eso. Si usted tiene que ir con su celular hasta el baño y estar en el baño con él, incluso para hacer sus necesidades, ojo con eso, ¿verdad? Ya es un uso abusivo. Otra que yo creería sería cuando ya esto genera conflictos familiares, ¿cierto? Entonces, si no me das el celular, si no me traes no sé qué, si no me dejas jugar no sé cuánto, o empieza como a generar roces, ¿cierto? Entonces ya no le presto atención por estar conectado en el celular, no escucho a la persona que me está hablando. Cuando estoy en una conversación con personas de mi familia, yo saco el celular para revisar mis notificaciones y eso ya está rompiendo el vínculo. Entonces ahí es un uso abusivo y ojo con eso, muchachos. El tercero podría decirse que cuando hay un aislamiento progresivo, ¿cierto? Cuando vos preferís pasar 5 horas en tu celular o en tu computador o en tu televisor y no 1 hora en la calle, no sé, tomando el aire libre, con personas, socializando, ahí también es un punto delicado y ojo con eso. Otra podría decirse que cuando las redes sociales o las pantallas se priorizan sobre los vínculos en presencia. Y cuando hablo de los vínculos en presencia, como dije ahorita, como que te gusta solo socializar así, listo. Eso obviamente es una alerta, pero aquí me refiero más como a los vínculos romántico-amorosos. Si a usted le gusta tener una pareja más a nivel virtual, ojo con eso. Es decir, si usted prioriza, por ejemplo, el sexting al sexo real, ojo con eso. Si usted prioriza más las relaciones por videollamadas a relaciones y vínculos cercanos, presenciales, ojo con eso. Si usted prefiere, no sé, esta es debatible, pero si usted prefiere entrar en cita en aplicaciones de citas antes de, por ejemplo, tratar de coquetear en la calle, también ojo con eso. Digo que es debatible porque hay lugares en los que definitivamente las aplicaciones de citas son un medio para un fin, ¿cierto? Y a veces son necesarias por el tema cultural, bueno, por muchas cosas, pero es muy importante. Si usted prefiere eso a lo real, ahí ojo con eso. Por ejemplo, otro tema en cuanto a los sexuales, si usted prefiere ver videos pornográficos y satisfacer su cuerpo y su necesidad, usted viendo videos, en vez de tener una relación real, o sea, de tener una relación sexual real, ojo con eso también. Y lo digo porque conozco casos y esto es delicado. ¿Listo? Creo que la última podría ser cuando aparece la ansiedad o la irritabilidad, ¿cierto? Al limitar el uso de las pantallas. Cuando usted no es nadie sin su celular. Cuando el adolescente no es nadie si no está jugando ese juego. Cuando, mejor dicho, su vida y su bienestar depende de una notificación, de un correo, de un premio en un juego. De ahí ya eso es una alerta, no me he dicho, es que todas las que dije son alertas y nos muestran el uso abusivo de las redes y de las pantallas. Así que hay que tener mucho cuidado. El problema real es cuando la pantalla aparece como catalizador de lo que duele. Y esto es bien interesante porque yo me he encontrado como que muchos discursos
de personas conocidas que es como, no, es que qué pereza, no quiero hacer nada, no sé qué. Me paso 3 horas en el celular porque, bueno, no quiero hacer nada, pero después me siento súper culpable porque estuve 3 horas ahí en el celular perdiendo el tiempo. Y eso ahí también es como un desbalance, ¿cierto? Un desequilibrio. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás? Ese cansancio que está ocultando. Hay de pronto una soledad difícil de resolver, de pronto hay una sensación ahí de invalidez, una inseguridad que a través de las redes sociales estoy buscando cubrir. ¿Qué es lo que hay detrás? En el adolescente, por ejemplo, cuando quiere recibir mucha validación a través de un juego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida real? ¿Cierto? Se siente solo, se siente desprotegido, se siente desamparado, se siente no visto, se siente... ¿Cómo se sentirá? Entonces, cuando las redes sociales funcionan como catalizador de algo que duele, es cuando nosotros nos tenemos que preguntar qué hay detrás. Porque además de catalizador, funciona también como... se me va la palabra. Pero hagan de cuenta como cuando uno le pone mute a un televisor, ¿cierto? Silencia los problemas, entonces mientras yo scrolleo 3 horas, a mí se me olvida que yo estoy estresado por el trabajo, se me olvida que mi pareja y yo estamos en una situación compleja, se me olvida la enfermedad de mi familiar, se me olvida, porque estoy inmersa en redes sociales, o en la pantalla, o en el juego, o en la película, o en la serie, etcétera. Entonces ahí es delicado y es momento como de parar el celular, ponerlo a un lado o la pantalla o lo que sea y prestarle atención a eso. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que duele? Porque, por ejemplo, desde el psicoanálisis se habla en este tema de la adolescencia que como hay una reconfiguración del yo, que eso se los hablé en un capítulo pasado. Las redes sociales, por ejemplo, se vuelven un escenario permanente de validación. Y eso creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? El like, el comentario, el compartido, que mi amigo me mandó tal video porque pensó en mí, qué risa, porque entonces se acordó de tal momento, soy importante para esa persona. Estas personas le dieron like a mi comentario, entonces quiere decir esto. En el juego me dieron tal recompensa porque hice tal cosa y mis compañeros no tienen eso, entonces yo soy mejor que ellos. O sea, todo el tiempo un tema de validación. Incluso, por ejemplo, el uso impulsivo nos da señales de que se está sosteniendo a través de las pantallas como situaciones que no se elaboran, lo que me dije ahorita. Situaciones que incluso a veces no están tan alejadas de lo que se consume en las redes sociales. Y quiero que lo pienses. Por ejemplo, piensa en un adolescente que le gusta mucho un juego de, no sé, de militares, qué sé yo, de esos que tienen que hacer misiones y bueno, ¿cierto? Es muy interesante pensar, esto es solo una hipótesis, ¿cierto? Y se me ocurre así como muy volada y en este momento. Si mi adolescente quiere cumplir una misión en el juego, necesita sentirse, iba a decir la palabra utilizado, pero no es la palabra utilizado. Necesita sentirse productivo, necesita sentirse que está haciendo algo bien, ¿cierto? Por ende, una validación es la que como que se está escondiendo por ahí. ¿Cómo hago sentir yo a ese adolescente? Yo lo hago sentir escuchado, le hago sentir que sus opiniones importan, le hago sentir que es inteligente, le hago sentir que tiene capacidades. Entonces, bueno, si en el juego él puede encontrar eso, pues obviamente, ¿quién no va a preferir el juego? Claro, ¿verdad? Piénsenlo ahora como los adultos. Resulta que hay una persona con una crisis existencial de que no sabe qué hacer con su vida. Entonces en redes sociales consume personas,
consume contenido de personas con vidas supremamente exitosas, fuera de, digamos, de lo normal, descomunales, así de lujos, carros, casas, yates, qué sé yo. Y eso, aunque alivia de pronto esa sensación y porque la disfraza, después lo que hace es eh, incrementar esa sensación de baja autoestima, esa sensación de no poder, esa sensación de crisis, de comparación. Y bueno, lo que ya sabemos todos del algoritmo siempre ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, es que es todo un juego, es todo un juego. En estos días leí, muchachos, que en las redes sociales usted no paga nada porque el producto es usted, el producto es su atención. Y cuánta realidad hay en eso, ¿verdad? A las redes sociales no les importa tu bienestar, les importa cuánto tiempo tú permaneces dando scrolling. Y eso, no sé, me parece a mí como que es un poco de juego de control de mentes, ¿verdad? Pero ahí todos caemos y eso es perturbador un poco, ¿no? Si lo pensamos como a gran escala y a fondo, es delicado, es muy delicado cómo se juega con nuestra mente, con cómo estas personas son tan inteligentes de saber cómo funciona el cerebro, cómo nos atrapan, cómo juegan con nuestra atención. Y esto me parece delicadísimo. Imagínense que en estos días, les cuento aquí, en estos días me puse a hacer una resta facilísima. Y muchachos, me encontré y yo decía, ¿qué? Este no puede ser el resultado, ¿qué es esto? La hice por ahí 3 veces y yo no di con el resultado. Yo, ¿qué es esto? Bueno, claro, la puse en internet y obviamente estaba equivocada y yo me aterré. Yo decía, yo no puedo creer que yo no hice que se me olvidó restar. ¿Qué es esto? Claro, no fue que se me había olvidado restar, es que había bueno, me había confundido como con unos números de la sustracción. Me había dicho una cosa loca, pero yo me empecé a súper autocastigar. Yo decía, esto es por estar pendiente tanto el tiempo en redes sociales y no sé qué, qué me pasa. Bueno, muchachos, yo hago restas y sumas y multiplicaciones, pues cuando me toca, digamos, cuadrar temas de plata, pero el resto no es mi día a día. A lo que voy con esto es que si usted me pregunta, por ejemplo, a mí algo, no sé, relacionado con algo de tendencia en este momento, yo se lo voy a poder decir, ¿cierto? Porque las redes sociales me inundan de eso. Pero yo no pude resolver una resta. A mí eso me dio una bofetada, de verdad, se los digo, me dio como en el ego, como que yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi cerebro? Día siguiente yo haciendo puras restas. Y pues es también como una invitación de, bueno, hay cositas que uno tiene que seguir practicando, porque hay un dicho que dice, lo que bien se aprende nunca se olvida, es real, pero lo que no se practica, pues sí se deteriora, ¿verdad? Entonces sí, no, pues esa es la invitación. A lo que voy es que todos esos algoritmos, todas estas cosas nos inundan de mucha información, nos sobreestimulan, nos sobrecargan y a veces es tanto que no sé si te ha pesado y si en algún momento te ha pasado, por favor cuéntamelo porque esto a mí me ha sucedido y es que yo me acuesto y es que a dormir, cierro los ojos y empiezo como a ver un bucle de mucha información, como cuando uno está scrolleando, que uno no termina de ver un video, cosas así, y yo digo, no, esto está delicadísimo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me da hasta angustia, me da como miedo, ¿verdad? Y sé que es una sensación que a veces puede ser muy compartida y que a muchas personas les pasa. Entonces yo lo que empecé a hacer fue cosas que a mí me gustaban mucho hacer cuando era niña, era manualidades y cositas así, bueno, así me distraigo, pero en serio que qué bueno que haya pasado eso. Yo, eh, esto lo hablé en terapia en estos días sobre la capacidad de pronto que a veces tengo como de sacar las cosas buenas de las cosas malas, ¿verdad? Y cuando digo qué bueno que haya pasado eso, es porque si no me hubiese pasado ese tema de la resta, si no me hubiese pasado el tema de que cuando me acuesto veo como si estuviera scrolleando,
y como mucha información que viene a mi cabeza, si eso no hubiera pasado, yo no hubiera caído en la cuenta de lo importante que es bajarle a las redes sociales, bajarle a las pantallas. Y bueno, ya voy a hablar un poquito como de mi experiencia personal creciendo y en la adolescencia con esto, porque creo que también viene muy influenciada por ese lado. Así que bueno, lo que quería concluir ahí era que hay que tener mucho cuidado, porque también nos estamos sumergiendo en todo esto y estamos haciendo de las redes sociales un día a día para nosotros que a veces se vuelve incontrolable. Así que mucho cuidado, si usted es mamá, si usted es papá, hay que empezar a redireccionar y enseñar otras cosas, buscar otras alternativas, porque si las redes sociales a veces a veces no, en serio nos pueden estar chiflando y fritando el cerebro y no queremos eso. ¿Quién quiere eso? Nadie. No. Bueno. Es que me salgo, perdón, como que me voy por allá. Quería decir también pues que incluso como que el uso abusivo y compulsivo, como dije ahorita, nos da pues como esas señales de cosas no elaboradas y por eso les ponía como estos ejemplos, ¿verdad? Y ahí también quisiera decir que lo que viene después es mucho peor, ¿verdad? Y es el querer alcanzar estándares que desde mi realidad, desde mi cotidianidad, no son posibles, pero como estoy tan influenciado por las redes sociales, yo quiero y quiero y quiero y quiero alcanzarlos y luego aparece una frustración inmensa y una crisis existencial por no poder y por compararte. Y eso es muy, muy delicado. Muchachos, en estos días leía una frase que decía, no hay salud mental sin responsabilidad social. Creo que no era así, pero el tema era que es muy difícil tener una salud mental estable cuando, por ejemplo, usted tiene necesidades económicas, cuando usted tiene necesidades educativas. Es muy difícil, ¿verdad? Y a lo que voy con esto es que el contexto a veces no apremia. Entonces, ¿yo cómo voy a querer compararme con una persona que ha tenido una historia de vida completamente diferente, unas capacidades y unas oportunidades completamente diferentes y ajenas a las mías, y comparar nuestras vidas y yo sentirme menos o más por ver lo que veo en redes sociales? Además, creo que todos deberíamos tatuarnos esta frase y es, todo lo que brilla no es oro, ¿verdad? Y todo lo que se ve en redes sociales es un 1% de lo que realmente es la vida de una persona, la completud de la vida y todos los detalles de la vida de alguien. Lo mismo un juego, lo mismo una serie. En cuanto a los adolescentes, para ellos es muy difícil discernir esto, ¿cierto? Para ellos eso es una realidad. Entonces el compañerito que tiene tal cosa, y yo por qué no puedo, y yo por qué no tengo estos papás, y yo por qué no tengo la plata para hacer tal cosa, y entonces ahí se empiezan a vincular otras creencias. Entonces yo quiero tal cosa, pero necesito plata, pero no puedo trabajar, estoy muy pequeño todavía, entonces ¿cómo hago para conseguir plata? No estoy queriendo decir que todos pasen por esto, pero casos se han visto, ¿cierto? Entonces, buscar dinero fácil, empiezan las mentiras, no, es que no me quiero meter como más por ese lado porque ya entraría a hablar como de un tema más ajeno. Lo que quiero decir es puntualmente que las comparaciones que vienen ya después y la búsqueda incesante de alcanzar esos estándares puede que cause muchos estragos en la vida de una persona y mucho más de un adolescente. Así que hay que tener mucho cuidado, porque no es casualidad que el abuso de las mismas redes sociales aumente en momentos de soledad, de bullying, de conflicto familiar, de ansiedad social, de ausencia de los padres, de baja autoestima. No es casualidad. Y creo que ahí me voy a detener y decirles, y voy a abrirles mi corazón. Y creo que por eso era que no subí un capítulo hace una semana, y es que, muchachos, cuando uno emigra uno se siente muy solo y la soledad pega como durísimo. Entonces, claro, para mí las redes sociales son como
como ese escape, como esa salida. Y a veces me encuentro pues en horas ahí en redes sociales y yo digo, no más. Y por eso fue que les mencioné ahorita que empecé a hacer otras cosas que siempre me han gustado. Pero eso que les acabo de decir es totalmente cierto. No es casualidad que el abuso de las redes sociales y de las pantallas aumente en estos momentos. Entonces, yo no estoy queriendo decir que todos nos sintamos solos, que a todos nos hayan hecho bullying, no, que todos tengamos conflictos familiares, no. Hasta de pronto sí, ¿cierto? Todos tenemos un poquito de todo esto que acabo de decir, pero yo puedo comprobarles y puedo decirles, sí, esto es real. En mi caso, en tanta soledad, el uso de las redes sociales para mí ha aumentado demasiado, y por eso de pronto trato de hacer videos y entonces trato de enseñar y cositas así, pero sí a veces se ha complicado, y aunque trato de no, también las redes sociales se vuelven una ventana al mundo, a un mundo que ya es totalmente lejano y ajeno a mí, y eso da un poquito de confort en la distancia, ¿cierto? Yo no les conté esto, pero yo hace poco me mudé y a donde me mudé no tengo amigos, y ya llevo 3, 4 meses acá, de los cuales si he salido unas 5 veces ha sido mucho, y eso pues pega durísimo porque a mí no me gusta estar en la casa y encima le vamos a asumir el tema del frío del invierno, cosas familiares, trabajo, cosas personales. Entonces, claro, aparecen las crisis. Estas crisis migratorias son tesas, muy tesas, y cuando uno no tiene como su círculo de apoyo cercano, cerca, valga la redundancia, es difícil, ¿cierto?, afrontarlo también. Así que bueno, sí, les puedo confirmar esto, el tema de que se aumenta el uso, más bien el abuso de las redes y las pantallas cuando se sienten estas cosas en la cotidianidad. Creo que no es ajeno, por ejemplo, a los chicos, a los adolescentes. Cuando usted ve a un adolescente muy inmerso en un juego, en un videojuego, en redes sociales, en lo que sea, pregúntese si a ese chico le hacen bullying. Por favor, pregúnteselo. Y aquí me quiero pausar un momentico y recomendarles una película que se llama Suicide Room, que es como el cuarto del suicidio, algo así. Darles un pequeño spoiler, y era, bueno, un chico, un adolescente al que le estaban haciendo mucho bullying en la escuela, mucho es mucho. Encuentra una sala en internet, como un room, no sé cómo explicarlo, un videojuego donde tenían como salas, y bueno, él encuentra aquí personas. Resulta que todos eran unos rechazados, entre comillas, y tenían una particularidad, y era que todos se querían suicidar. Bueno, dentro del juego. Todos tenían un personaje, se apropiaban del personaje, no sé qué, bueno, una cosa loca. Y eso los consumía, los consumía y los consumió. O sea, tienen que ver la película hasta el final para que puedan entender muchas cosas. Hay muchas cosas debatibles de esta película. Aparecen intervenciones de psicólogos y psiquiatras que uno dice, ¿qué está haciendo? Intervenciones de la familia que también desde el desconocimiento y la desconexión era como frustrante de ver. Y bueno, no. Solamente quería recomendárselas porque creo que es un abrebocas a esto. El bullying es una cosa terrible, 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 y creo que yo se los he hablado un poquito, pero para mí fue muy difícil enfrentar el bullying. Yo me acuerdo que yo me volví una persona sumamente ruda y desafiante y grosera y no sé qué, gracias a esto como que creó esa coraza, pero yo sufría mucho internamente, yo no quería ir a estudiar, no, mejor dicho. Y a veces pienso que también le pasaba a mi hermano, pero él nunca dijo nada ni nada. O no sé, nunca le pregunté, pero
es como algo que intuyo. Y mi hermano dejó de estudiar cuando estaba más o menos en 8º grado, creo. No quiso estudiar más. Le dijo a mi papá que no quería estudiar más. Y bueno, ahí muy mala decisión, mi papá lo dejó. En fin, yo también me vi muchas veces diciéndole a mis papás, no quiero volver a estudiar, no quiero, no quiero, no quiero. Y a mí sí me sentaban a darme el sermón, que no, que esto, que lo otro. Bueno, yo sí terminé el colegio, pero también a qué costo, ¿cierto? Y hoy, más allá de mirarlo con tristeza y con dolor, pues porque sí causa, también lo miro como con mucha compasión. Me pregunto qué estaría pasando en las vidas de esos que me hacían bullying, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando detrás de ellos y qué los llevaba a ser como eran, ¿cierto? Bueno, en fin. Ay, perdón. Em, Ahora quisiera pasar a contar como más experiencias personales. Mm, Anoté unas por aquí porque a mí como que se me iban olvidando. Bueno, em, voy a arrancar diciendo que ustedes ya saben, yo les he contado que este tema de mi papá, mi mamá se separaron, mi papá nos crió solo, etcétera. mm, Nosotros no tuvíamos, ay, Dios mío, ay, no, el cansancio, qué sé yo. Nosotros no teníamos niñeras, aunque mi papá trató como de ponernos varias, pero bueno, eso fracasó por muchas razones que de pronto en algún momento contaré. Pero ¿quién era nuestra niñera? El televisor. El televisor. Mi papá, yo me acuerdo que nos decía, ustedes tienen el televisor y tienen comida en la nevera. Ahí, mejor dicho, para él teníamos todo. Que claro, mi papá creció sin televisor, entonces para él que nosotros tuviéramos un televisor era lo máximo. Ah, bueno, y cuando llegó la parabólica, no mucho más, o sea, era top. Y a mí me crió el televisor. Entonces yo por eso digo, yo no lo satanizo, porque yo aprendí tantas cosas viendo películas, viendo documentales, viendo series, todas las series de Disney, de Nickelodeon, de Boomerang, todas me las veía yo. Crecí viendo las novelas de siempre, em, por RCN, por Caracol, bueno. El televisor fue mi niñera. Y no solo el mío, también de mi hermano. Entonces nosotros crecimos pues con eso. Y a mi hermano le sumaban que a él le dieron un PlayStation, un Xbox, entonces muchísimo más. Y yo nunca fui fan de eso, pero como que trataba. Yo no lo satanizo porque, vuelvo y digo, yo aprendí muchísimas cosas ahí que, no sé, de pronto ya después en el colegio como que también las reforzaba, pero también me di cuenta de algo y es que yo tenía una atención muy dispersa y hoy por hoy, por ejemplo, yo necesito hacer 2 cosas a la vez para poder aprender algo. Y eso me pasa mucho. Y cuando era profe me acuerdo que tenía niños que les pasaba también y yo como que los entendía completamente. Entonces recuerdo que mientras ellos prestaban atención les daba un pedacito de plastilina para que pudieran escuchar o, cierto, enfocarse. Porque la atención es tan dividida que uno como que no puede estar ahí 100%. Me pasaba mucho esto y yo cuando ya llegué al colegio, bueno, y en la adolescencia y todo, me di cuenta de todas esas falencias que yo tenía a nivel escolar. Porque claro, mi vida, yo podía saber mucho, pero en cuanto a otros temas puntuales, por ejemplo, en matemáticas, en gramática, en cositas como de atención, me costaba demasiado, demasiado. Y creo que pues es a raíz de esto. A eso súmenle que como nosotros no teníamos pues como nuestros padres ahí, nosotros veíamos, mi hermano y yo veíamos como algo súper guau, quedarnos despiertos toda la noche para ver el amanecer, viendo televisión, viendo películas, y éramos unos niños. Y al otro día había que ir a estudiar, pero entrábamos en la tarde, entonces podíamos dormir toda la mañana, pero igual, eso es horrible, se afectaban los ciclos circadianos de una cosa terrible.
Y eso pasa factura. Cuando uno menos piensa, eso pasa factura. Y creo que eso se detonó mucho como en mi adolescencia, como les digo, prestar atención, todo. Cuando llegó el uso de las redes sociales, yo creo que a todos los que, de pronto quienes me están escuchando, las redes sociales llegaron cuando éramos más o menos adolescentes, ¿cierto? Y esto fue un boom, no mejor dicho, las redes sociales eran lo más top, cuando se usaba High Five, el Tumblr creo que se llamaba, Messenger, que eso era una nota pues, que el Ares, o sea, todo lo que trajo internet fue espectacular. Y yo me acuerdo tanto cuando mi papá nos compró el computador y cuando nos pusieron el internet. No. Mi papá lo compró con el propósito de que nosotros hiciéramos tareas, porque ya la Encarta no daba. Los que son de, no sé si en Colombia o en todas partes aparecía este tema de la Encarta, que era como un programa que tenía los computadores muy, muy, muy viejitos, donde usted podía como encontrar ciertas respuestas a preguntas académicas, pero pues no era suficiente, ¿verdad? Ay, a mí me encantaba Encarta, me fascinaba. Y bueno, mi papá lo compró con ese fin, pero claramente nosotros le dimos otro fin, ¿cierto? Usar redes sociales, conectar con personas, no, mejor dicho, eso fue todo un boom. Y aquí hay otra cosita y es que también empezamos a abusar del internet, ¿verdad? Cuando digo abusar es que lo mismo, nos quedamos horas en el computador y dormíamos muy poco. Entonces lo mismo, juegos, redes sociales, que las fotos, que... Ay, muchachos, yo siento que todas esas cosas uno las tenía que experimentar, ¿verdad? Pues sí, a la larga todo eso se tiene que experimentar, pero dos adolescentes sin ningún tipo de límites en cuanto al uso de internet, creo que eso no es saludable para nadie, para ninguno de los implicados, ni para los padres, ni para los hijos, para nada. Habían otros momentos en los que yo recuerdo que ya como que yo estaba muy saturada de todo eso, de redes sociales, del televisor, como que ya no. Y lo que yo hacía era buscar libros que mi papá nos había comprado, que ya habíamos leído y releído un montón de veces, pero entonces los libros también fueron para mí un refugio. Pero después de obviamente estar saturada con el televisor y con el computador. Cuando empecé a enamorarme de los libros, creo que fue una gran ayuda para mí. Y eso pasó también en la adolescencia. Entonces empecé a leer como mucho drama y novelas y cositas así. Y qué bueno que eso pasó, ¿verdad? Sin embargo, lo mismo. Entonces utilizaba el internet para ver foros, cosas así como un poquito no tan buenas sobre ciertos libros. Y cuando digo no tan buenas eran porque eran foros como con personas un poco maluquitas, como agresivas con las palabras. Entonces, aunque yo no participaba de los foros, me encantaba leerlos y eso tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces, listo. Yo siento que nosotros, los que pasamos como toda esa adolescencia tan influenciados por este boom de las redes sociales, nos vimos muy permeados de empezar a depender de ellas para muchas cosas. Y no sé si tú que me estás escuchando en algún momento te has aislado de redes sociales por completo, pero se puede notar una gran diferencia. Miren, yo recuerdo que cuando yo tuve un novio, el primer novio que tuve, nosotros decidimos juntos cerrar redes sociales. ¿Por qué? Porque uno era así, muchachos, eso bobadas que uno hace. Y yo no tenía ni celular ni redes sociales y como que todo era más tranquilo, pero entonces, claro, bueno, se fue mi vida como por otro lado, también no enfocándome mucho en esta persona y como dedicándome completamente a esta persona. Pero lo que quiero decir es que a mí me dejó de importar el mundo, o sea, me dejó de importar lo que yo veía en redes sociales, me dejó de importar la competencia, todo eso que se veía como
como esa aprobación que se buscaba. Porque además a mí me tocó esa época tóxica del Facebook, cuando las personas hacían versus, que ponían como fotos de niñas y decían como esta versus esta, quién es la más bonita. Y ahí, pues eso para los adolescentes, muchachos, obviamente es una prueba de validación, pero en gigantesca. O quién ponía la canción, la mejor canción, o quién tenía la foto con el mejor filtro, o quién te solicitaba para ser parte de su familia, que en ese entonces Facebook funcionaba así, quién tenía más seguidores, más contactos, creo que se llamaba también seguidores, no sé, quién tenía la foto de portada más bonita, quién tenía más likes en las fotos. Toda esa parte tóxica del Facebook me tocó a mí. De hecho, muchachos, aquí ya son como las 10 de la noche y yo estoy pasada del sueño, ya, o sea, no puedo más. Yo me acuerdo que esto muy temprano, mis amigos lo saben, entonces yo estoy pasada. Aquí trasnochada, por eso me estoy eh, como quedando tanto con las palabras, pero bueno. Decía que me tocó una época en la que hacían perfiles de Facebook en la que decían es que los más lindos de no sé dónde, y entonces ponían la foto de muchas personas ahí. ¿Quién hacía esos Facebooks? Ni idea. Pero entonces lo mismo, eso era una señal de validación y de reconocimiento gigante. O sea, mejor dicho, yo creo que ese era como las populares y los populares, pues, y las faras y no sé, la gente más top, si usted aparecía ahí. Y todo eso, toda esa parte tóxica me tocó a mí en mi adolescencia. Fue muy tenaz, nunca me vi como muy expuesta a eso, menos mal, pero sí tuve una amiguita que sí, y también recuerdo verla muy afectada por esas cosas, por los likes, por las fotos que subía, por la aprobación y por las críticas que recibía. Entonces, no sé, creo que era muy perjudicial. Y nuestros papás, ni enterados. Facebook, ¿qué era eso? Porque para acabar de gustar, si usted tiene padres como yo, que son pues que ya son mayores, mucho más mayores de los que, no sé, de otros amigos o amigas, eh, entrar en esa época de las redes sociales les costó y fue difícil para ellos. Mi papá no supo que era Facebook, sino hasta que yo tuve como que 16 años, y Facebook apareció desde que yo tenía por ahí que 10, 9 años, no sé. Entonces imagínense, o sea, eso es un tema para ellos no sabían uno qué hacía por internet, nunca nadie lo regulaba, lo que miraba, lo que decía, nada. Yo recuerdo mucho que estando una vez en una casa de una tía, mi hermano y yo nos pusimos a ver videos de risa, nos encantaba y nos cagábamos de risa. Y, y una tía así como toda enojada nos preguntó que nosotros de qué nos reíamos, que no sé qué estábamos haciendo, y nosotros, pero pues, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Y claro, era como con ese miedo también de que uno a través del internet encontrara cosas que nunca nos pasó, gracias al cielo, pues, pero hemos escuchado muchas anécdotas así, ¿cierto? A cuántas personas nos secuestraron a través de eso. Y hoy por hoy todavía estas cosas siguen pasando, estafan, roban, secuestran, llevan y cometen pues abusos. No, es que muchas cosas del internet ha sido algo bueno, pero algo también muy peligroso. Así que, bueno, la última anécdota que les quiero contar es que esta no es personal, es más como algo que vi de forma externa. Es que en mi salón, me acuerdo que cuando yo estaba en 11, había un chico al que lo molestaban mucho. ¿Por qué lo molestaban? Es difícil decirlo porque el chico físicamente no era feo, él era bonito, pero su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de hablar, su aspecto físico como que no generaba como mucha, ¿cómo decirlo?
a ver, vamos a decirlo así, porque no quiero que suene como muy feo, pero como que las personas lo veían y no sentían agrado hacia lo que veían, entonces lo criticaban mucho por eso, ¿verdad? Pues resulta que nosotros estábamos en este grado y una vez, ya cuando, que yo creo que ya habíamos salido del colegio, no me acuerdo, muchos del colegio, pues muchos del salón nos dimos cuenta que este chico, este mismo chico, del que tanto se burlaban en el salón, al que tanto le hacían bullying, en internet, o sea, en Facebook, era lo más top que podía haber. O sea, tenía millones de likes, fotos que uno decía, ¿quién es este hombre? Eh, Mejor dicho, era una celebridad y se veía como un supermodelo y tenía comentarios de muchas chicas como hermoso, cosas así. Y me acuerdo que cuando a mí me mostraron eso, yo me sorprendí mucho, pero mis compañeros se sorprendieron muchísimo más al ver esto. Y creo que este es un ejemplo muy claro, muy preciso de lo que quiero como resaltar aquí, y es que este chico recibía mucho bullying, no sé qué, pero en redes sociales él podía mostrar otra cara, ¿cierto? Mostrar eso que de pronto él sí quería mostrar y recibir una validación externa alejada del entorno que lo rodeaba. Para él funcionó. Y creo que en nuestra realidad no estamos muy lejos de eso. En estos días también veía un video en el que decía como tus amigos, o sea, cuando tú subes un video o algo, como que tus amigos no le dan like, no lo comparten, nada, pero los extraños sí. Y eso es una dualidad muy compleja porque uno pensaría, pero son mis amigos, son los que más me deberían apoyar, y pues no. Y yo que hago videos, yo me he encontrado con que, pues yo tengo amigos que me apoyan siempre, pero también he encontrado mucho apoyo en personas que nunca me he cruzado en la vida, que nunca. Y mucha admiración de personas como que solo me han visto en videos y es como, wow, qué interesante, cómo funciona la vida, cómo funciona la realidad, cómo funciona el cerebro de las personas. Debería ser al revés, pero no. Y esto es supremamente complejo como de entender y de analizar. Quizás en un futuro haga un video y quizás un podcast sobre este tema, porque sí me parece digno de analizar. Pero bueno, para no alargarnos mucho, como les mencioné, ya les conté pues que estoy como pasadita para dormir y quiero invitarlos a reflexionar. Quisiera preguntarles a ustedes qué los está regulando, qué utilizan hoy en día para regularse ustedes mismos. Y quiero que te preguntes si dentro de eso que utilizas para regularte está de por medio una pantalla. Es decir, no, pero yo me regulo escuchando música. ¿Dónde escuchas la música? No, pero yo me regulo meditando. ¿Dónde escuchas la meditación? No, pero es que yo me regulo llamando a, no sé, un amigo. ¿Por dónde llamas a ese amigo? Y creo que ahí ya te di una respuesta. Y creo que ahí te puedes dar cuenta el gran impacto que tienen las pantallas en nuestra vida, ¿verdad? Por ese mismo lado, si tú tienes hijos, pregúntate, ¿qué está regulando a tu hijo? ¿Qué lo está haciendo sentir mejor? Y bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿será que hay otros espacios donde me pueda sentir yo competente? En los que yo me pueda sentir bien sin necesidad de una pantalla. Y lo mismo si tienes hijos, ¿será que hay otros espacios en los que mi hijo se pueda sentir competente, validado, seguro, regulado? Piénsalo. Mira que yo te di la opción, no, yo me puse a hacer manualidades porque a mí me encantan las manualidades, pero puede que a vos te encante, no sé, el deporte, caminar, los animales, todo eso es válido. A mí me sirven las manualidades porque es lo que más cercano tengo.
Pero si por mí fuera, cogería un vuelo y me iría, no sé, pa' China, porque los viajes me encantan, ¿verdad? Pero bueno, em, pregúntate eso, listo. Otras dos preguntas que todavía quiero hacer y es, ¿se, ah, ¿será que se habla del contenido el que consumimos o solamente del tiempo? Es decir, mira que yo ahorita te dije y lo mencioné muchas veces y es, yo me pasé tres horas scrolleando. Vení, pero ¿qué estabas viendo? ¿Qué viste durante esas 3 horas? ¿Viste cosas chéveres? ¿Viste cosas productivas? ¿O viste cortos de películas? ¿O viste personas maquillándose? ¿O viste, no sé, videos de influencers que promueven energía masculina y femenina? ¿Qué viste? Porque yo podría decir desde mi experiencia que yo veo de todo. Yo veo desde cosas de psicoanálisis hasta películas, hasta análisis de películas, veo cosas de risa, veo de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás viendo? Lo mismo, si vos tenés hijos, ¿qué está viendo tu hijo? No solamente, no es que se le pasa 2 horas en el celular, no, pero ¿qué está haciendo? ¿Está jugando? ¿Qué juego está jugando? ¿Con quién está interactuando por esa pantalla? Pregúntate, listo. Y lo último, esta sí es como una preguntita más. No, esta yo creo que va para los dos también. Pero primero se la quiero hacer a los que son padres y los que escuchan este podcast por los adolescentes. Y es, ¿estás acompañando a tu adolescente o solo lo estás controlando con el tema de las pantallas? Y quiero tornar la pregunta también para que te la hagas a ti mismo y es, ¿estás acompañándote a ti mismo, siendo consciente de las cosas que debes trabajar? ¿O solamente quieres controlar el tiempo que pasas en las pantallas para sentirte más productivo o menos incompetente, entre comillas? Pregúntatelo. Creo que antes de finalizar me gustaría también decir que no hacer con los adolescentes, ¿verdad? Vuelvo y repito, que no hacer, no hacer. Dame un segundito, me tomo por aquí algo. Gracias. Primero, por favor, no prohíbas sin explicar. En un anterior podcast te dije que el celular y la tablet y todo eso no puede ser como una consecuencia de algo totalmente ajeno a lo que el adolescente hizo. Estaba un poquito ligado a eso. Que perdió una materia, le voy a quitar el celular. No, vení, espérate. Prohíbe explicando el por qué lo estás haciendo, ¿cierto? Nunca prohíbas algo sin explicar o simplemente dando como motivo de que vos sos el papá, vos sos la mamá, se hace lo que vos digas. No, acuérdense que esto lo hemos rechazado muchas veces en este podcast. Segundo, no vigiles sin vínculo. ¿Se acuerdan de la experiencia que les acabo de contar con mi tía que nos regañó porque estábamos viendo videos de risa? Yo me acuerdo mucho de ese momento y me acuerdo que cuando yo la vi acercarse, yo pensé que ella se iba a acercar como con ese interés de saber de que nos estábamos riendo. Nunca me imaginé que iba a venir un regaño de su parte. Entonces ahí yo me acuerdo que me sentí muy triste porque yo dije como, pues nos hemos podido reír todos de lo que estábamos viendo, pero ella llegó, fue regañando. Entonces no vigiles sin un vínculo. Vigila, sí, pero interésate también que estás jugando. Ve, enséñame cómo se hace, entonces qué tienes que hacer y bueno, vincúlate a través de eso también, ¿cierto? En redes sociales, vení, no sé, qué estás viendo, muéstrame ese video, no sé, muchachos, hay muchas formas. Tercero es no minimizar los gustos de tu adolescente. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Que es que a mi adolescente le gusta el fútbol. Perfecto, que le guste el fútbol. Si la hora que tiene para explorar en el celular se la pasa viendo videos de fútbol, pues está bien. No minimices sus gustos porque a ti no te gusta el fútbol, ¿verdad? Obviamente sí, con mucha precaución, claramente. Y la última, y eso que yo creo que lo he dicho muchas veces, es, por favor, no ridiculices.
Pero acá voy a ser puntual en no ridiculices los intereses de tu adolescente. Puede que para vos sea una bobada, no sé, que tu adolescente escuche Taylor Swift, pero a él le encanta. Ah, que es un hombre y no debería estar escuchando eso. ¿Y a vos quién te dijo que la música debería tener un género? No, 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 no. Me empiezo como a enojar. Entonces no ridiculices delante de nadie, más bien pregúntate. Y en ese más bien quiero acompañar entonces el que sí podemos hacer. Que sí. ¿Qué sí puedo hacer? Ya lo dije, puedo preguntar, ¿cierto? ¿Qué te gusta de eso? ¿Por qué te gusta? Contame más. Y entonces, ¿qué haces si ganas esto? Entonces, ¿qué haces si publicas esto? Entonces, ¿qué pasa? No sé, ¿qué pasó entre estas dos personas? O sea, preguntemos, ¿cierto? Formemos, vean muchachos, yo creo que una clave con los adolescentes es que uno con ellos puede vincularse y crear conexión a través de cualquier cosa, ¿cierto? Solamente con el hecho de preguntarles y hacerlos sentir que para mí es importante su voz, es importante su opinión. Entonces, bueno, esa sería pues como una. La segunda es sí ser muy cuidadosos con los vínculos que esos adolescentes están creando ahí a través de ese internet, ¿verdad? A través de esa pantalla, con quién estás jugando, con quién estás chateando, no como control, sino más como desde la curiosidad, ¿verdad? Hacer preguntas como ¿qué pasa si no te conectas? Porque creo que esto nos puede dar unas alertas o también nos puede, digamos, tranquilizar, ¿verdad? ¿Qué pasa si no te conectas? ¿Qué pasa si no contestas ese comentario? ¿Qué pasa si eliminas esa foto? ¿Qué pasa si no ganas en el juego? ¿Qué pasa si no compras esos beneficios del juego? ¿Qué pasa? Cuéntame, o sea, ¿qué sería lo que puede pasar para ti? Y ahí acuérdense de la que les dije anteriormente, no minimicemos. Entonces el adolescente le va a decir, no, es que todos tienen, y por favor usted no me le salga con esa frase cliché de, entonces si su amiga se tira por un balcón, usted se va a tirar. No, por favor no lo diga. Si para ese adolescente es importante que todos tengan y que él no tiene, pues entonces empecemos a preguntarle por qué para él es importante eso, ¿cierto? Que implica que todos tengan y que él no. Empecemos a hablarle de las diferencias, empecemos a hablarle de la importancia de también ser autónomo, bueno, muchas cosas. Creo que otra cosa es establecer los horarios claros. En esta casa se duerme a las 8 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos vas a estar en el computador o en la tablet o en el celular. No hay más. Establecer horarios claros quiere decir que usted también le va a decir a su adolescente en qué momento del día puede usar la pantalla, cuánto tiempo, que esto no se vuelva un mediador entre si haces las tareas, entonces te doy el celular. No, 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 no. O primero hacer las tareas y después le doy el celular. No. A ver, eso es muy contradictorio y más con nuestra cultura, porque siempre nos enseñaron que si hacemos una cosa, entonces recibimos el premio de otra. No, desmontemos eso, por favor. Podemos decirle, tenés 1 hora del celular en el día. Usted verá cuándo la quiere utilizar. Antes de las tareas, después de las tareas, antes de acostarse, antes de comer, usted verá. Porque así también le estamos creando conciencia y le estamos dando decisión. Al principio probablemente muchos de ellos elijan hacerlo primero antes de hacer todas sus actividades, ¿cierto? Pero también tengamos como la confianza de que ellos van a empezar a desarrollar ese discernimiento de decir, bueno, voy a hacer primero lo importante, lo necesario, porque también es algo que les podemos ir enseñando, ¿cierto? Es importante hacer las cosas primero, no sé qué, luego relajarte y tener un rato de ocio, que es muy importante, bueno, no sé. Pero no los cohibamos y no los pongamos como regla, como orden estricto, porque entonces yo lo que voy a hacer es quitarle prioridad a las cosas que tengo que hacer y hacerlas simplemente porque me van a llevar a un fin que es lo que quiero. A ver, pensemos en, por ejemplo, cuando a ustedes les decían, cómase toda la comida y le doy el postre. El postre al final de la comida y se come todo. Muchas personas crecieron así, comiéndose todo,
para poder recibir el postre. Ni siquiera porque les gustara la comida, sino porque querían el postre. A diferencia de decirles, por ejemplo, mira, este es su plato, estos son tus alimentos, la ensalada te va a beneficiar en esto, esto y esto, el arroz, en la carne, qué sé yo, lo que ustedes coman. Y acá al ladito tienes el postre. Tú verás qué te comes primero. Obviamente, muchos niños lo primero que comen es el postre y después de comerán, no sé, un poquitico de arroz, un poquitico de lo otro. Entonces aparece la frustración del adulto, ¿pero por qué? Pero uy, claro, o sea, comer el postre no se va a comer lo que sí le nutre, no sé qué. Sí, está bien, está bien. Ese niño va a crear la capacidad de discernimiento más adelante y va a entender que todas las cosas que tú le estás brindando son nutritivas y también son importantes comérselas, no solamente el postre. Lo mismo pasa con eso de las pantallas. Establecer un horario sin algo predeterminado. Si hace las tareas, le doy el celular. Si hace no sé qué, si lava los platos, si organiza el uniforme, si... No. Darle el horario, dígale, tienes tanto tiempo. Tú decides si lo utilizas ya, si lo utilizas después. Démosles la decisión a ellos. Esto es algo que a mí me costó mucho atender y entender a la hora de ser maestra. Créanme que sí, porque yo también venía de ese modelo de se hace esto para recibir esto para recibir esto. Y no, qué bonito es cuando se desmonta ese pensamiento, la verdad. Bueno, aquí una pausita y es acuérdense los horarios, por favor, de noche, muchachos, prioricen mucho el sueño de los adolescentes y el de ustedes también. Y yo soy una descarada porque estoy diciendo esto a esta hora, grabando este podcast, pero una cosa que sí les puedo decir es que yo soy muy juiciosa con mis horarios para dormir y mis amigos son testigos de eso. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que Verónica Giraldo, quien les está hablando en este momento, no funciona de la misma forma cuando duerme 7 horas a cuando duerme 9 horas. Entonces, para mí es prioridad el sueño, además que, para mí las horas de la mañana son muy valiosas. Yo soy una morning person, como dicen por ahí. A mí me gusta hacer las cosas en la mañana. Hay gente que no, hay gente que funciona más en la noche y les gusta trasnochar. Yo no soy esa. A mí me encanta hacer todo temprano, levantarme a las 5, 4:30 de la mañana. Me encanta. Para mí no es un sacrificio, no. Pero me cuesta mucho acostarme temprano. Me cuesta mucho, por eso tengo que ser muy rigurosa en mis horarios. Entonces, vuelvo y les digo, ahorita les mencioné, los chicos de 11 a 13 años deben dormir de 9 a 10 horas. Los de 13 a 18 deben dormir de 8 a 10 horas, porque esto es muy importante, porque es un proceso, porque ayuda a los procesos hormonales, porque ayuda a la maduración del sistema, del lóbulo frontal, porque hay una consolidación de la memoria, porque pueden estimular muchísimo mejor la atención. Mejor dicho, hay muchos beneficios. Cuando un adolescente duerme menos de 7 horas, aparece la impulsividad, la irritabilidad, el riesgo a la depresión, a la ansiedad. Es un conflicto para la concentración y no solo los adolescentes, muchachos, todos los seres humanos. Hay gente, yo conocí un profesor que me decía, no, es que yo no duermo. Y yo, ay, parecía tan ridículo. Y yo decía, ay, ya empezó. No es posible que un ser humano no diga que no duerme. No, a mí no me vengan con ese cuento. Si usted no duerme 2 días, usted se muere. O sea, no es posible. No hay manera. A no ser pues que haya algo en el sistema nervioso, algo en tu cerebro, pero ni siquiera esos casos son factibles, ¿verdad? A lo que voy es, una persona que duerma 5 horas diarias solamente, ustedes pueden ver los niveles de estrés, de ansiedad, de irritabilidad, de impulsividad, de falta de toma de decisiones, de concentración. Es que se puede
notar, se puede ver. Y muchas veces cuando yo pienso en mi pasado y digo, yo esa vez que reaccioné tal, y pienso en lo cansada que estaba, yo digo, con razón. Porque claro, yo no me di cuenta de la importancia del sueño que tiene en nuestras vidas hasta hace muy poco, muchachos. Para mí eso no era tan importante. Yo decía, con 6 horitas estoy bien, porque eso era lo que yo dormía cuando vivía en Colombia. Yo dormía 6 horas. Y hoy miro atrás y yo digo, uy, no, ¿cómo le hice ese daño a mi cuerpo? ¿Cómo le hice ese mal a mi ser y a las personas que me rodeaban? Porque yo llegaba a un punto en que, claro, era irritable. En fin, la conclusión es, por favor, tanto adolescentes como adultos, por favor, duerman muy bien. Listo. Y los niños, ni hablar de eso, o sea, tienen que dormir el doble. Y lo último, podría decir que anudado a esto es explicar también al adolescente por qué el sueño es importante, ¿cierto? Por la atención, por la salud, por las hormonas, por todo, pero expliquémosle, démosle una heladita a los beneficios de dormir y se los explicamos, ¿listo? También acordar las reglas del uso de las pantallas juntos. ¿Qué regla para ti es importante? Para mí es importante esta regla por esto y esto y esto, y tomar como decisiones en conjunto. ¿Listo? Y también observar si hay limitaciones de contenido. Y aquí quiero ser muy específica en que eso depende de cada familia, ¿cierto? Cada familia tiene que hablar de eso y tiene que decir cuáles son las limitaciones del contenido. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en una casa que yo conocí, pues de una familia que yo conocí, no se veía YouTube. No se veía YouTube. O sea, los niños podían ver Netflix, podían ver Amazon Prime y otras cosas, pero no se veía YouTube. ¿Por qué? No sé. Pero esa era la regla de la casa. Ah, bueno. Perfecto. Em, y así, o sea, muchas reglas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, obviamente páginas para adultos bloqueadas, hay formas de que el adulto bloquee páginas tanto en el celular como en el computador, en la tablet, todo. Y eso me parece importante, pues porque también es importante decirle al adolescente, no te permito ver esto, ¿cierto? No me parece apropiado y nuevamente explicar el por qué. El por qué no es apropiado para ti desde tu postura como padre que ese adolescente vea ese contenido. Bueno, recordemos que el límite es cuidado, ¿cierto? No es poder. Pero lo más importante a la hora de poner el límite también es modelar. Bueno, entonces yo ¿cómo le voy a exigir a mi adolescente que se desconecte del celular cuando yo en la mesa comiendo soy con el celular? Cuando yo lavando platos soy con el celular. Cuando yo hasta para el baño me entro con el celular. No, muchachos, hay que ser coherentes, ¿verdad? Recuerden que se trata de criar a los hijos de una forma que ellos sepan conectarse, ¿sí? Sin perderse en esa conexión. No se trata de crear hijos totalmente desconectados, de criar hijos que mejor dicho, estén en una burbuja, no sepan qué es Facebook, no sepan qué es Instagram, no sé qué. No, eso es casi que imposible, muchachos. En el mundo estamos, y si usted no se lo cuenta, se lo van a contar en el colegio, o se lo van a contar, no sé, los primos, o lo va a escuchar por ahí en las noticias. Entonces, no se trata de eso. Recuerden, no se trata de criar hijos que, que no sepan conectarse, ¿cierto? Que vivan desconectados, sino criar hijos que sepan conectarse sin perderse en esa conexión. Bueno, así que como último, te quiero decir que las pantallas no son el enemigo, ¿verdad?
Tampoco es que sean pues nuestros mejores amigos ni nuestros mejores aliados, pero no son el enemigo. No debemos satanizarlas, ni prohibirlas, ni cohibir a nuestros adolescentes de ellas, pero sí enseñarles, concientizarlos, y no solo a ellos, a nosotros también, ¿verdad? Ver qué están haciendo con nosotros, ver qué tipo de contenido estamos consumiendo. Y no te preguntes a ti mismo ni al adolescente, ¿cuántas horas llevas ahí? ¿Cuántas horas has scrolleado? ¿Cuántas horas has visto televisión? ¿Cuántas horas has jugado? Sino que es importante que te preguntes tanto a ti como a tu adolescente, ¿qué estás intentando llenar con eso? ¿Hay soledad? ¿Hay bullying? ¿Hay desamparo? ¿Hay desconsuelo? ¿Hay crisis? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de eso? Y la respuesta muchas veces puede ser, no, ver, nada, solo me gusta entretenerme, nada, seguro. Venga, sentémonos un ratito. Venga, conversemos. Por favor, trata de ser consciente de lo que consumes, de lo que estás viendo en redes sociales, de qué estás intentando llenar, de qué puedes trabajar. Y vuelvo y digo, no son el enemigo, pero una vez te das cuenta de qué debes trabajar, también te das cuenta de lo poco que te están favoreciendo esas pantallas. Bueno, entonces es usarlas, sí, con moderación también, sin abusarlas, por supuesto. ¿Ok? Bueno, muchachos, recuerden tener presente que conocerse a ustedes mismos es un viaje que nunca, pero nunca termina. Y cada historia que contamos aquí nos recuerda y nos introduce un poco más a nuestro propio ser. Hasta pronto, muchas gracias por escuchar. Recuerden compartir, dejar su comentario si quieren, escribirme un mensajito al interno. Me encanta leer sus historias. Si de pronto tienen algo que compartir, me encantaría es empezar a leerlos por aquí. No sé, como una historia similar o algo, porque si me han escrito, ay, pero a mí también me pasó tal cosa, ay, pero escuchando tal cosa, a mí también me decían eso. Entonces, no sé, compártanme y sería chévere un día hacer un capítulo en el que comparta como las anécdotas, obviamente con su aprobación, los que estén dispuestos. Y nada, hasta escucharnos en un próximo episodio. Chao.